Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Quiero que tengamos esta conversación para que nos cuentes de tu obra, de tus proyecciones, de cómo ha sido tu historia y tu recorrido con el arte de escribir y con toda tu profesión que ayudas a tantos niños. Tengo entendido que tú eres docente. Bueno, para que nos cuentes que este es un espacio que he venido generando con escritores de acá de Medellín inicialmente. Ya lo sabes que somos parte de esta comunidad de autor de éxito de Alexandra Castrillón y mi propósito es poder conocer más al autor que aunque nos hemos encontrado no alcanza uno a conversar con ese detalle, esa cercanía. Entonces este es el propósito, además de que te conozcan y se animen a conocer tu obra. Entonces lo que quiero inicialmente es que nos cuentes quién eres tú, cuál es tu quehacer y bueno, cómo ha sido tu historia en cuanto al ejercicio de la escritura, además de que es muy interesante. Bueno, pues primero darte las gracias, Álvaro, y saludar a toda tu audiencia. Eh, Esos espacios nos permiten a nosotros como autores autopublicados, pues obviamente también darnos a conocer, y te agradezco pues también como por esa bondad, porque no todo el mundo hoy en día pues tiene esa apertura también pues para compartir como sus espacios. Bueno, te cuento que Giovanni Martínez se mueve como en diferentes ámbitos, pero básicamente soy maestro de básica primaria, algo que de alguna manera me ha permitido mucho tener como la cercanía pues con los libros, y me ha ayudado mucho como a ser parte de esa proyección de lo que quiero como compartir. Segundo, he sido terapeuta, entonces también de alguna manera en lo que escribo también entro pues como a hacer un poco la parte de análisis frente a las situaciones que uno va viviendo, a ser un poco crítico frente a esas realidades. Y pues ahora en esta faceta pues de escritor, que para mí ha sido pues un cambio muy grande, y en el cual he estado muy inspirado en la faceta de abuelo. Tengo dos hijas, y pues una de ellas, la mayor, tiene una nena, y Elena ya va a cumplir 5 años, y desde que ella nació cada año le he venido regalando un libro. Entonces en este momento estoy justamente en ese proceso de escritura para su próximo cumpleaños ahora en julio. Entonces se vuelve todo como una posibilidad también pues de observar, de analizar y de tomar elementos del ambiente para escribir, para inspirarme. ¿Cómo fue ese inicio de tu escritura? ¿Escribías desde muy pequeño o eso fue ahora los últimos años? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues te cuento que mi primera conexión con los libros no fue muy amable. Estando en la escuela, recuerdo que vendían un paquetico de libros pequeñitos, amarillos, que tenían cuentos infantiles, y empecé a guardar de mis algos para comprar una colección. Cuando llegué a la casa, mi mamá ese día se enojó conmigo, me dio en esa época una de esas pelas que ellos recurrían como generalmente, porque según ella estaba botando el dinero. Entonces, de alguna manera, pues como que fue un choque fuerte, pero eso me llevó también a seguir, digamos, de manera clandestina, más Sí. adelante, adquiriendo libros. Entonces, cuando entré ya al colegio, por ejemplo, me gustaba comprar algunos libros de Julio Verne, y si bien pues no fue como algo tan significativo, o tuve el apoyo, mejor dicho, por parte de mi familia, había algo ahí que siempre me llamaba la atención, ¿sí? Leer esas historias y empezar como a imaginarme esos personajes, cómo iban apareciendo, fue muy bonito. Entonces, en mi infancia, de alguna manera, empecé a escribir, y cuando llegué a la adolescencia, pues obviamente empieza uno ahí pues con el interés de llamar la atención de las chicas, y empecé también pues como a hacer la parte de escritura, que Las los carticas. poemas, las Ah, carticas, sí, sí. ¿cierto? Tuve una novia que vivía en otra ciudad, entonces también empecé pues a mandar las cartas, que eso se demoraba una cantidad en esa época para que llegaran, y luego para recibir la respuesta, pero era muy emocionante. Entonces creo que todo eso me permitió a mí de alguna manera estar siempre conectado con esa parte de la escritura, y como te digo, ir leyendo. Así no tuviese como ese apoyo familiar, siempre tuvo pues como esa posibilidad pues como de conectarme desde la escuela.
porque obviamente siempre los maestros para mí han sido fundamentales. Desde que estaba en la escuela tuve muy buenos maestros y también maestros perversos, a los cuales también les agradezco porque de alguna manera también me han puesto en conflicto y me han permitido crecer en mi labor docente en este momento. Entonces creo que de alguna manera esa posibilidad pues como de tener como quien apoyaba y también como quien estaba como ahí en la oposición, me permitió decidirme por seguir adquiriendo más libros y por ir leyendo. Entonces, yo creo que de alguna manera ya cuando uno llega a una edad adulta, empieza ya uno como a decir, bueno, ¿qué me falta por hacer? ¿Cierto? ¿Qué me Ujú, falta por ujú. hacer? Porque te cuento algo, por allá cuando estaba joven, yo hice un libro muy artesanal y ese fue mi primer libro, ¿cierto? Recuerdo que así le puse pues como en las primeras páginas mi primer libro y ahí empecé a escribir parte como de lo que tenía por ahí guardado, algunos poemas. Lastimosamente ese libro pues no lo he encontrado, pero recuperaba como parte pues de lo que escribían en la infancia y en la adolescencia. Entonces, de alguna manera ya tenía en mi mente esa posibilidad de escribir, ¿cierto? Y de publicar. Ya fue ahora, pues de alguna manera, después de los 40 que empiezo pues como ya a decir, bueno, ¿por qué no puedo coger lo que yo conozco para empezarlo a compartir? Entonces, desde la parte terapéutica, como te decía ahora, empecé a hacer algunos escritos y mi primer libro salió como un libro de meditaciones, se llama Meditación Esencial, que recoge entonces una serie de meditaciones con los elementos de la naturaleza, de meditación con el agua, meditación con los árboles, meditación con el fuego, y fue como el primer ejercicio, ¿sí? Y por otro lado, pues también empezó la parte del trabajo de autopublicación, es decir, que hacemos de todito. Entonces yo fui el que hice la escritura, pero también hice la maquetación y toda la parte de edición. Obviamente, pues ese trabajo me gustó muchísimo, pero si yo lo comparo hoy en día con lo que hago, yo digo, qué vergüenza. Pero Pero es parte del hace parte del crecimiento, proceso. pero es parte del crecimiento, o sea, Sí, y señor. lo que decimos nosotros los escritores, es mejor hecho que perfecto, ¿cierto? Es darse la posibilidad de arrancar y experimentar, vale, pero genial. Sí, así es. Entonces, como te contaba, con mi nieta ha sido como la tarea ya más de irme por la parte infantil y obviamente pues como maestro me ha permitido también pues como de ahí sacar como algunos temas. Entonces ahí empieza, sale pues como la parte ya de empezar a escribir, ya de pronto como con un objetivo pues un poco más claro y empezar también como a pensar, bueno, cómo eso que estoy escribiendo, digamos de alguna manera como pensando en regalo para mi nieta se puede convertir en una herramienta para compartir con colegas que también son docentes y ahí entonces empiezo con algunas compañeras a invitarlas a que lean los libros, me empiezan a comprar los libros, empiezan a trabajarlos en plan lector, me empiezan a mandar fotos con las niñas en clase, me mandan videos dando gracias por el cuento, mandándome pues, mensajes especiales y se vuelve como, ya como un tema muy bonito, también de mucha cercanía. Entonces los libros se han convertido para mí también en una forma de apoyar mi misión de vida. Yo creo que mi misión de vida es el servicio, el servicio. Entonces, no solamente se queda en el escribir, sino también el ir luego a compartirlo. Entonces, he tenido también el privilegio de ser invitado por algunas colegas para ir a sus escuelas a leer con las niñas, a hacer conversatorios y eso de alguna manera permite también pues como motivar a otros también a escribir, ¿cierto? Claro, y qué bonito que estés inspirando a estos niños desde tan pequeños, como de qué edades, Joanny. Ha sido como el público este en el cual te han invitado a llevar tus escritos. No, pues básicamente estaba con niños de transición, que son, estamos hablando de los 5 años más o menos, de los 5 a los 10 12 años es el promedio con los cuales me muevo, eh, con los cuentos, digamos, infantiles. En el 2003 salió un cuento que se llama El Jardín de las Estrellas. Como te digo, yo hago muchas cosas y entre la parte terapéutica en el 2003 lancé un congreso sobre la muerte. Entonces ese año, en el marco del lanzamiento del Congreso sobre la Muerte, escribí un cuento que se llama El Jardín de las Estrellas, un cuento que fue inspirado en una de mis estudiantes, a quien se le murió el abuelo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo hago para trabajar el tema de la muerte con ellas
desde el cuento. Entonces me senté a escribir como un cuento cortico y se convirtió ya de alguna manera pues como en algo un poco más extenso y se convirtió pues en el primer, digamos, como ya oficial, primer libro que publiqué, en el cual pues tuve el acompañamiento de una chica, Dana, que me hizo toda la parte pues de las gráficas, los dibujos, le dio pues como todo el toque artístico y sacamos pues como ahí algunos. En este momento estoy pendiente ahora de hacer un relanzamiento de ese cuento, de ese libro, porque considero que no le di como la suficiente posibilidad de moverse. Entonces este año pues estoy ahorita justamente con Claudia Lazo, que creo que ya también pasó por acá, Sí. Claudia y con Lea Librería, me van a estar haciendo entonces el relanzamiento de El Jardín de las Estrellas y pues espero este año poderle dar una mayor visibilidad y empezar obviamente a compartir, porque también es un tema muy interesante, el tema de la muerte, el tema del duelo infantil, porque a veces como adultos nos cargamos con el dolor y sentimos el dolor, pero dejamos a un lado los niños, pensamos que ellos no pasan por allí y que ellos no entienden el tema de la muerte y nos damos cuenta que efectivamente si no se trabaja tan bien, si no hay una gestión de esas emociones, pueden también llegar a configurarse ya situaciones de tipo también emocionales fuertes en los niños. Entonces, ahí estaremos también como trabajando un poco sobre ese tema. Ya que tocaste ese tema, es un tema que nosotros también vemos en psicología y recuerdo mucho en mi época de estudiante universitario, unos trabajos que tuvimos que hacer sobre la muerte en los niños. Bien interesante, es una exploración bien bonita porque como psicólogos podemos entrar un poco en ese mundo que viven los niños cuando hay la ausencia de un ser humano, algo tan incomprensible para la mente, pues porque eso no, eso pues sobran las palabras, ¿cierto? Un asunto existencial que a todos nos va a llegar pero cómo lo comunicamos y cómo nos lo comunican los niños a nosotros, ¿cierto? Cómo lo vivimos, cómo le ayudamos a procesar ese duelo a los niños sobre todo. Como tú lo decías, a veces creemos que ellos no tienen mucho que decir y es precisamente en ese contacto con ellos es que también ellos nos ayudan a elaborar ese duelo, que es bien interesante, bien bonito ese trabajo que vas a empezar a volverlo a presentar, volverlo a impulsar. Sí, Bien, porque te bien, cuento bien. que el año pasado, en el marco de la fiesta del libro de Medellín, una escuela, pues en la escuela donde yo laboro, eh, la bibliotecóloga y algunas compañeras me adoptaron como autor. Nunca, no me di cuenta hasta el último día, pero estuvieron durante varios meses leyendo El Jardín de las Estrellas, trabajando con las niñas todo el tema pues del duelo y hicieron un trabajo muy bonito y al finalizar, antes de empezar la fiesta del libro, me invitaron ya a hacer un reconocimiento público y pude hablar con las niñas sobre lo que ellas se habían interpretado del cuento y recibir pues una cantidad de información que yo decía, "Oh, qué interesante, o sea, yo nunca me había dimensionado cuando hice este cuento que podría llegar a impactar tanto en las niñas, ¿cierto? Porque realmente fue una tarea que en su momento hice y quería, pues ya era muy específico, pero cómo empieza a salirse de mis manos lo que yo tenía como objetivo y se va desplegando a tener su propia vida. Entonces de ahí sale pues la idea este año de darle pues como nuevamente ya una revisión, de darle un formato un poco más profesional también Ujú, y pues estoy ahí con mi hija que también es psicóloga, estamos desarrollando pues como una serie de talleres que ujú. permitan desde, obviamente desde mi posición como maestro poder hacer pues como un acompañamiento a sobre todo a padres de familia para hacer esa reflexión y que el libro se convierta como en una herramienta pues ahí que intermedie un poco como los diferentes procesos. Claro, qué bien. A ver, tocamos el tema de los cuentos, ¿cierto? Sobre todo uno, digamos que tiene contacto con los cuentos cuando es niño, porque le contaron cuentos, porque los cuentos es lo que más le ofrecen a uno y realmente es lo que le permite a uno sacarle gusto desde el comienzo, porque el cuento tiene esa bondad que es cortico, que algunos vienen ilustrados, entonces uno empieza a tenerle gusto por la lectura. Yo te quería, bueno, dentro de lo que nos estás compartiendo de tu experiencia como maestro, como
como explorador del arte de la sanación, ¿cierto? O como sí, como lo dijiste ahora, se me olvida la palabra, requiere sensibilidad. Esa sensibilidad, ¿cómo, cómo la has venido trabajando? Porque, pues, el ser escritor también nos abre un panorama frente a ser más sensible frente a lo que vivimos. Eso no quiere decir, pues, que solamente la sensibilidad nos lleve a la poesía, porque la sensibilidad nos puede llevar también a otros escritos que no son poesía. Ujú. Bueno, pero Mira, cuéntanos un poquito. Dale. hay una cosa ahí, Álvaro, y es que como, yo creo que como hombres, porque también hay un tema ahí que nos pasa y es que de alguna manera cuando hablamos del proceso de escritura y cuando vamos a hablar de escritores para niños, de pronto cuando uno como hombre va a escribir, de pronto a veces como que no lo ven a uno como en ese camino, ¿cierto? Porque pues que de hecho somos muy pocos, o conmigo somos Sí, muy pocos los maestros, la mayoría son maestras y en primaria la mayoría son maestras y en primera infancia usted encuentra muchas maestras, pero muy pocos hombres, sí, ¿cierto? sí. Entonces, de alguna manera, el poder haber pasado por ese camino, yo soy educador especial, eh, yo me formé en educación especial, entonces desde que empecé a hacer todo ese proceso de formación universitaria, necesité eso, de ser muy sensible, porque para uno trabajar con una persona con dificultades, tanto cognitivas como físicas, motrices, tiene que ser muy sensible para poder llegar a esos corazones. Y mi práctica en la universidad fue con población con dificultades motoras. Y era muy complejo porque niños que tenían todas sus facultades mentales, pero que no podían entender por qué no podían dominar su cuerpo, ¿cierto? Entonces uno tiene que de alguna manera sí ganar esa sensibilidad frente al otro, de conectarse con el otro desde el ser, conectarse con el otro pues desde esas posibilidades que tiene y potencialidades que tiene. Entonces yo creo que para mí la educación me ha permitido como eso, ganar como esa sensación. Lo otro es que uno ya como en la faceta de padre de familia, yo que al menos considero que siempre he tratado de estar con mis hijas, de hacer parte como de los diferentes procesos, también le toca a uno convertirse en el juguetón, en el que se tira al piso con ellos. Entonces, de alguna manera pasa también como a cambiar como esa faceta o esa idea del hombre que está de alguna manera pues como en una posición pues de fuerza solamente, de mando. No, nos toca de alguna manera transformarnos un poco y ya obviamente cuando uno empieza a trabajar la parte ya espiritual y la parte de terapias, también se da cuenta que justamente quien te llega a ti son seres que han sido lastimados, que son vulnerables y que requieren de una persona que también tenga una capacidad de comprensión y de acercarse a ellos, ¿sí? Sin juzgar, sin entrar pues como a meterle el dedo en la llaga, como decimos, sino al contrario, a sacar información para ver cómo se puede ir sanando un poco como la mente y el cuerpo. Y dentro de todo eso, pues he encontrado la posibilidad desde la escritura de cómo acompañar y personalmente lo he aplicado, de cómo la escritura se convierte en un elemento para poder también hacer un proceso de sanación personal, ¿cierto? Que ahí también obviamente entra en juego la poesía, que es una forma también de expresar eso que nos pasa, de ser un poco satírico frente a temas que uno no quisiera tocar a veces en público, ¿cierto? Pero que la poesía permite de alguna manera también como camuflar de cierta manera adornar un poquito eso que a veces uno quisiera gritar a viva voz, pero que Ujú. entonces ya a través de la poesía se permite de alguna manera expresarlo y que la gente lo tome ya no como algo, eh, digamos, como que peligroso, como algo, se me fue la palabra, ¿cuál sería por acá? O sea, que no es un ataque, sino que realmente es más una reflexión. Entonces, en ese camino hemos estado, de tratar de ganar la sensibilidad. Obviamente, como escritores nos toca estar observando y cualquier detalle es válido para construir un personaje. Y mira, quiero compartirles algo y es que pasar de escritor a lo que soy en este momentico requiere también un cambio de chip, ¿sí? Porque, ¿sabes? Hace algunos años eh, estaba en un estado de quiebra y entonces imagínate que era lo único, lo último que yo quería en mi vida comprar, libros, ¿cierto? No, Ujú. yo no compraba un libro porque es que eran muy caros. Entonces, cuando de Sí. alguna manera llego a trabajar un poco también todo ese cuento de lo económico,
me doy cuenta que había dejado a un lado uno de mis hobbies, que era la parte de lectura. Entonces encontré un grupo también de personas que entre su proceso, su filosofía, mensualmente compraban libros, hacían análisis, nos sentábamos, hablábamos de eso y nuevamente volví como a reconectar con esa otra parte de encontrarme con textos que me permitían ir sanando no solamente pues la parte, digamos, de lo emocional, sino también cómo esos factores, por ejemplo, desde la parte económica, ¿sí? Que uno cree que, los problemas de plata se arreglan con plata. Y justamente en ese camino me encontré con Jairo Forero. Él era un coach financiero pues, de acá de Colombia, muy reconocido y lastimosamente falleció en la época de COVID. Pero él, si algo me dejó muy claro, era que los problemas de plata no se resuelven con plata, ¿sí? Que nosotros tenemos que trabajar también la parte espiritual y que tenemos muchas deudas emocionales que a veces no son las que nos impiden poder ir adelante. Y yo decía, wow, es verdad, cómo nosotros a veces nos comprometemos a hacer una cantidad de cosas, las incumplimos y no medimos la consecuencia emocional que queda detrás de ese pendiente, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la escritura para mí era un pendiente que tenía. Y dije, no, voy a empezar. Y ahí fue donde encontré a nuestra querida Alexandra Castrillón, que Ujú. su primera tarea fue, ustedes van a decir que son escritores, Ah, ¿sí? sí, Y sí, sí. todos somos escritores, o sea, tú No, puedes de escritor a escribir. autor, que es el pro- Exacto. esa es Entonces la todos palabra, somos sí. escritores. Entonces cualquiera puede escribir y la Claro. posibilidad de escribir nos permite entonces también expresar lo que sentimos. Ahora, ya nosotros, tú y yo, que ya vamos un paso adelante, dejamos de ser el escritor raso, como decimos, y empezamos a otro paso que es el autor, donde ya cogemos la escritura, ya con un toque profesional, hacemos obviamente un proceso de revisión, ¿sí? Donde ya decimos, yo no solamente voy a escribir para mí, sino que quiero escribir para el otro, ¿sí? Y bueno, ahí estamos en esa carrera. Ahorita justamente terminamos la semana pasada la fiesta del libro de Bogotá Ujú. y estuvimos en un encuentro de autores de éxito allá con Alexandra y nos dejó otra tarea. Y es que ya vamos a dejar de ser simplemente autores a convertirnos en autores empresarios. O sea, a ver el tema de escritura también con una visión ya mucho más profesional, con mayor entrega y dedicación y obviamente con un objetivo también de impactar a muchas personas a través de nuestras letras. Sí, que ese es un asunto que no es fácil, la parte comercial, ¿cierto? La venta de nuestras obras. Yo me imagino que eso mismo le pasa a los artistas de cualquier pintura, escultura, porque encontrar el público que le saque provecho a nuestro trabajo, pues no es fácil, no es fácil. O sea, llegar a ese punto de conexión va a requerir generar espacios como estos, espacios de conversación, tertulias, grupos de lectura, etcétera. Pero que sin duda es una labor conjunta, sobre todo cuando estamos como escritores, autores autopublicados. Porque cuando estamos bajo una editorial, que ya tú y yo conocemos un poco cómo se mueve el tema de las editoriales, pero las editoriales, digamos, más conocidas, tienen sus condiciones y digamos que manejan mucho más la imagen del autor. Ahora, cuando son autores conocidos, pues es mucho más sencillo ir a buscar un libro porque ya tiene la popularidad. Pero cuando uno se tiene que hacer conocer, va a tener que abrir mucho espacio. Giovanni, entonces, con todo este conocimiento que uno va adquiriendo en el proceso de escritura, ser autor y ser empresario, es un camino que hay que recorrer, hay que comenzar. Para aquellas personas que en alguna medida han querido publicar, pues sabemos que hemos tenido una tutora muy buena que nos ha acompañado, nos ha impulsado y entre nosotros también hemos tenido ese apoyo para hacer visible nuestro trabajo. Pero quisiera entonces aprovechar en esta conversación que hemos tenido hasta el momento, si yo te dijera qué libro te ha impactado, sí, te ha impactado en tu vida, digamos que no necesariamente la comunidad en la que estamos como escritores, sino que haya un libro que tú digas, este fue el libro que a mí más me impactó o me ayudó a cambiar algo en mi vida. Pues no sé cuál será tu género, ¿cierto? O no sé cuál será tu tendencia. Mira, pues que ahí hay muchos libros en los cuales uno de alguna manera se conecta y lo lleva a uno como a la reflexión. Yo te puedo decir que de alguna manera los primeros
libros que a mí me impactaron y que me llaman pues como de pronto como a encariñarme más con todo este proceso pues como de escritura, para mí fueron los cuentos infantiles de Rafael Pombo. Mm, ¿Cierto? ¿Por ujú. qué? Porque fue como la primera experiencia de llegar como hacia allá a ese, encontrarle como la fantasía. Pero hay un libro que para mí, digamos que siempre me ha encantado y es un cuento que se llama Los tres pelos del diablo. Sí, qué Ese cuento interesante. estaba en la biblioteca de mi papá, que no tenía pues muchos libros, tenía como unos cuantos, pero Ajá. había ese libro en especial, Los tres pelos del diablo, y solamente el título era algo que a mí me llamaba la atención. Ujú, Entonces creo que de alguna manera cuando lo leí también era encontrar como ese tema un poco de lo espiritual, porque de alguna manera el tema de la muerte, el tema de trascender, de ujú, pasar de este plano físico a un plano que desconocemos, pero que en todas las culturas se ha tratado de dar como esa motivación para estar en paz, con tranquilidad y de alguna manera pues como de allá nos vemos, ¿cierto? Entonces quería que de alguna manera ese libro también me permitió a mí en parte también como coger elementos para lo que decidí más adelante trabajar desde la parte espiritual y la parte desde lo terapéutico, ujú, ¿cierto? ujú, Otro que a mí me gustó mucho eh, fue Jairo Aníbal Niño con su poesía ujú, romántica, esos pequeños poemas, que sobre todo pues, lo leí en la época de escuela, de colegio, La alegría de querer, ¿sí? Entonces para mí de alguna manera también como que ha sido un librito que me ha impactado mucho, que me ha ayudado también como a irme por ese lado, de que he querido que mis poemas sean cortos, pero que la gente quede como con esas ganas de seguir leyendo, ¿cierto? Entonces creía pues que hay muchos, obviamente en la literatura claro. uno encuentra una cantidad, una variedad. Ahora, por ejemplo, en lo que hemos venido trabajando con nuestro equipo, con nuestros compañeros, hay un libro que me ha impactado mucho y es el de las cuatro vidas de Pablo, ¿sí? De nuestra compañera Claudia Lazo. De Claudia Lazo, Ujú. porque de alguna manera son libros que te llevan como a recordar también parte de la existencia. Nosotros, por ejemplo, acá en Medellín, en Colombia, esa época de la violencia, y de alguna manera los libros nos permiten hacer como un viaje también, y me impactó mucho y digamos que me tiene como ahí en la mente estos días, porque justamente vengo haciendo un trabajo de escritura que está muy, como muy paralelo a lo que ella planteaba. Quiero escribir sobre mi padre, su historia, pero sin de alguna manera permitir que el tema de la violencia esté como algo ahí en primer plano, sino que realmente pueda tocar también la sensibilidad del hombre, la sensibilidad pues como de las personas. Entonces yo creería que son muchos los que a vos te van Claro, sin duda. tocando y dependiendo como el momento. Porque también hay unos que tienen que ver con la parte terapéutica como tal, ¿cierto? Que uno dice, ese libro, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Reiki, me encontré por ahí un par de libros también que hablaban de la parte de la terapia, pero más allá pues de una imposición de manos y que lo motivan a uno a ir a ver o a observar más desde la parte emocional y el por qué cada uno de las dolencias físicas tiene también una connotación desde lo emocional y lo espiritual, ¿cierto? Entonces, dime qué te duele y te diré que, sí, digamos como que adoleces. Entonces, de alguna manera hay muchos libros que lo llevan a uno en su momento, ¿sí? Desde la pedagogía también hay una cantidad de libros que de alguna manera también lo ubican a uno de cómo quisiera yo ser cuando sea grande, ¿sí? El maestro Ciruela. El maestro Ciruela habla de un maestro muy peculiar precisamente. Entonces yo quería que son muchos libros que a uno lo van tocando y que en su momento le marcan a uno como la historia, Sí, ¿cierto? sí, Como sí, sí. maestro, ¿sí? Entonces yo quería pues que por eso cuando la gente me dice, Giovanni, yo quiero que me recomiendes un libro. Yo creo que ese es el Difícil, problema más grande en que lo ponen a uno. difícil, sí, sí. Bueno, sí, uno tendrá un listado, yo también tengo un listado grande, pues además de que yo tengo una biblioteca bastante prolija, pero digamos que habrá una tendencia y la mayor tendencia son libros de psicología, pero Ah, libros de psicología con distintas vertientes, ¿cierto? Unas terapéuticas, otras que digamos más organizacionales, más empresariales, bueno, hay tendencias, ¿cierto? Bueno, yo te haría una pregunta que me la he hecho yo en algún momento y es... ¿Qué tipo, cuando tú entras a una librería, que es todo un mundo que uno, cada paso que uno da empieza a ver unas
unas ventanas a nuevos mundos. ¿Qué tipo de libro te ha impactado? Porque tú dirías, no, no, ese libro no lo cojo. O sea, aunque uno pasa la vista, ese tipo de libro no lo cojo, ese tipo de libro no me gustan, ese tipo, ¿cuál sería? Mira, sabes que no es que no los coja, pero los libros, digamos que se ponen mucho como en lo histórico, como que no. Sí, o sea, los libros que son así como densos, que son más de historia, creería pues de que no son los que más me llamen la atención, los que más me atrapen. Aunque ya desde este otro lado, cuando uno empieza a escribir, entonces de pronto, en este momento, por Va ejemplo, cambiando. estoy buscando mucho Ujú, libros que hablen sobre todo, sobre todo la parte de historia que tenga que ver con las cárceles. ¿Sí? ujú, Que tenga que ver sobre todo la historia de las cárceles de Medellín, de cómo se formaron, cómo han ido cambiando. Porque mi interés en este momento es escribir un libro en el cual se habla precisamente de la vida de un guardián en las cárceles de Colombia. Entonces yo creía que a pesar de que es algo que uno no le busca, digamos que no le encuentra como tanto ese gusto, pero que desde esta posición es necesario muchas veces ir a buscarlos porque allí encontramos obviamente datos y cosas que ya sí uno podría poner en práctica. Pero sí, yo creería pues que esos que son así más como históricos, además de que, por ejemplo, me gusta mucho todo el tema de la historia antigua, Grecia. Pero cuando empiezo a encontrar toda esa cantidad de nombres, yo tengo un choque fuerte con los nombres. Entonces a mí ya se me hace un lío de acordarme de que este fue primo, sí, sí, hermano, sí, hijo, sí, no sé sí, quién. sí. Entonces a mí ya es como Sí. que me saca. Ese es un gran obstáculo que uno tiene cuando empieza a estudiar mitología. Yo Sí, me acuerdo que a mí me ha costado, pues no es que en ese momento la entienda, pero la entiendo un poco más que antes, y es por la terminología de qué tipo de dioses y diosas y en qué momento aparecen uno, en qué momento aparecen otros. Eso es ir descifrando y además ir teniendo una recordación. Entonces pero siempre va a haber un obstáculo. Mira que por eso viene la pregunta, porque a pero mira veces, una cosa interesante Ujú. ahí, Alvarito, y es que, por ejemplo, yo tengo una academia, pues ya ahora digamos que la tengo muy quieta ahí porque estábamos por otro lado, pero la Academia Quirón, el nombre de Quirón sale Quirón, ganador justamente herido. de uno de estos seres mitológicos. Ujú, Entonces, como te digo, o sea, yo creo que son cosas que uno en su momento no puede decir que yo no leo tal cosa, porque en algún momento de su vida puede que haya un cambio, haya un giro, una necesidad que uno diga, hoy me toca leerlo, debo leerlo porque se acomoda a lo que estoy necesitando. Entonces yo creería que uno tiene que estar ujú, también con la mente muy abierta, ¿cierto? De pronto no soy muy bueno para, ¿sabes para qué? Para esos, lo romántico, así pues como eso tan meloso. ¿Sí? Mi esposa le ujú. encanta esas novelas Sí, así sí, súper sí, rosas sí. y yo como que no, ¿cierto? Pero de alguna manera tampoco digamos que cierro la puerta a Ujú. leerlas. ¿Por qué? Porque tengo con quién conversar. Entonces de alguna manera también se vuelve como la Exactamente. posibilidad de la comunicación con el otro. Exactamente. Y claro, uno tendrá esa oportunidad de mirarlo desde otro punto de vista. A mí también, pues compartiendo este tema, a mí las películas muy románticas tampoco es que sea mi predilección, porque casi que uno sabe a dónde va a llegar. Se pelean y se pelean y a la final terminan juntos. Pues ese es como más o menos el esquema que a mi modo de ver, lógicamente, es cuestión también de experimentarlo y de vivirlo. Igualmente, como yo les he contado en las reuniones, hace un tiempo, para mí los gustos de leer novela, o sea, de yo ir, de que yo sepa, yo voy a comprar a mi gusto en una librería, buscar una novela, no, eso a mí no es parte de mi interés, pero en la medida en que uno va dándose la posibilidad de explorar, puede, y digamos que ahora ya tengo más flexibilidad que antes, porque yo antes frente a las novelas como que no. La palabra novela como que me ha generado una imagen, una recordación muy distinta, ¿cierto? Pero hay que conocer las tendencias. Por ejemplo, yo creo que le empecé a encontrar un gusto a la novela con la novela de Alexandra Castrillón y así han venido otras que, que he venido aprendiendo y a conocer más ese mundo, ¿cierto? Por eso, dentro de la psicología, se ha retomado la literatura para entender la psicología del ser humano en diversas épocas.
Y eso que nace tan espontáneo, que es contar la vida como sucede, pues se va traduciendo en un conocimiento que puede ir aprovechando la ciencia o la disciplina de la psicología como tal, ¿cierto? Bueno, Mira, ya con esas, dale. hay una cosa ahí que también empieza uno como digamos, a conectarse. Por ejemplo, yo disfruto mucho leer, por ejemplo, Carl Jung, ¿sí? Y todo ese tema de lo simbólico, de las luces y las sombras, de las máscaras que todos tenemos, creo que me ha servido mucho cuando voy a hacer la construcción de personajes. Ujú. Cómo empezar a hacer como toda esa parte de los estereotipos y cómo ir creando pues toda la parte eh, Arquetipos. de los arquetipos, ¿sí? Además porque de la parte terapéutica manejo el tema del tarot, pero Ujú. entonces busco mucho desde esa lectura del tarot encontrar no ese tema de lo mágico, de la predicción del futuro, sino de cómo leer, ¿sí? Eso que te atraviesa desde lo simbólico y cómo cada una de esas cartas que te salen te están representando una situación especial y que nos está llevando como a hacer una transformación. Entonces yo creería que como te decía ahora, uno a veces se empieza como a irse abriendo a un abanico de posibilidades y que todo le permite a uno en la vida aprender. Yo Ujú. creería que para mí el mensaje más importante de la vida es que todos los días tengo algo nuevo para aprender, ¿sí? Entonces cuando yo cojo un libro, lo cojo y empiezo a leerlo sin juzgarlo tampoco. Porque muchas veces uno empieza a leer y dice como que no me gusta, pero empieza a leer y encuentra cosas Sí, y dice, bueno, pero esto sí sí, me llama sí. la atención. Entonces, ¿qué puedo yo tomar de cada libro? ¿Sí? Incluso libros así tan románticos, empiezo a mirar, bueno, a ver, ¿qué puedo, de aquí qué me puede salir? Y muchas veces han salido esos libros tan románticos, algunos poemas que uno diría son melosos, ¿sí? Melcochudos, pero que a las mujeres les encanta. Entonces digo, entonces escribámosle un poema romántico para que ellas también pues como que sean felices. Entonces yo creía que es eso, la posibilidad pues como de leer la vida simplemente, sin juicios. Y cada cosa que va llegando llega en su momento para enseñarle a uno algo. Es la posibilidad de abrirse también pues, como a nuevos conocimientos. Y esa es la idea, que todos tenemos la experiencia de ser lectores y de acuerdo a esa experiencia también vamos teniendo el gusto por escribir, ¿cierto? Porque eso va como abriendo caminos. Y, y en ese proceso, pues en la medida en que uno tenga más bagaje de ciertas tendencias, de libros y de géneros, pues podrá uno conocer personas que lo van guiando en ese camino, ¿cierto? También para no perderse, porque lo que decimos en la actualidad hay demasiada información y es muy bueno saber que a uno, cuando uno pregunta, recomendame algo acerca de tal cosa, pues esa recomendación casi que es muy valiosa en un momento dado que uno está buscando una orientación. Bueno, Giovanni, ya nos habías dicho y lo estuviste hace unos días en la Filbo en Bogotá y te pegaste un viaje allá buenísimo que yo no pude estar, pero que seguramente estaré en algún momento, y que hablaste de este tema de autora, empresario. Bueno, mejor dicho, cuéntanos así unos cortos aprendizajes de esa experiencia. Bueno, Álvaro, pues te cuento que yo no iba a ir este año a la fiesta del libro. Pero en el último mes se dio la posibilidad con una empresa que empezó a distribuir mis libros. Como te digo, pues yo soy autopublicado. Entonces, para nosotros tener un canal de distribución es muy importante. Ujú. Y entonces me mandaron la invitación. El año pasado empecé a hacer como acuerdos con ellos. Me hicieron algunas impresiones y me hicieron la invitación para ir. Y dije, bueno, pues vale la pena hacer como el viaje, aunque yo pues obviamente siempre viajo, así sea como visitante. Pero fue una experiencia muy bonita. Fue muy bonita porque primero fue el hecho de estar allá en la fiesta del libro presentando mi libro Poemas en Blanco y Negro. Es un libro de poesía que recoge yo hago la pregunta últimamente donde estoy. ¿Cuántas veces tú y quienes van a ver esta presentación han escrito en una hojita, ¿sí? Han escrito algo, una reflexión, un poema, en una servilleta, en una libreta? ¿Y cuántas veces se nos ha perdido todo eso que hemos escrito? Y dice, ay, ve, yo escribí algo tan bonito, pero se me perdió. De alguna Ujú. manera lo que quise hacer con Poemas en Blanco y Negro fue eso, recoger como parte de esos textos que había escrito en algún momento de mi infancia, de la adolescencia y algunos ya pues en la adultez,
y hacer como una recopilación y llevarlos precisamente de eso, de blanco a negro, muy relacionado también con la parte terapéutica, cómo mostrar el lado del amor, pero también del desamor, cómo Claro, mostrar poemas que nos hablen de la vida y la muerte. Entonces, para mí llegar a Bogotá, a la Filbo, pues primero fue un logro muy grande porque digamos que tenía la visión de llegar, pero yo digamos que lo tenía planeado para dentro de 1 o 2 años, más o menos. Se dio en este momento y fue el momento preciso. Te cuento que fue muy bonito porque fue encontrarme con muchos escritores, no solamente de ADE, sino también de otras redes en las cuales estoy. Y empezar a hacer el reconocimiento de, ay, yo te he visto, ve, yo te sigo, ve. Y uno saber también algo ahí muy bonito, Álvaro, y es que nosotros a veces hacemos las cosas de corazón y no esperamos causar un impacto en el otro, ¿sí? Justamente en el encuentro, estuvimos en el encuentro de autores de éxito con Alessandra Castrillón ella hizo un concurso, ¿sí? Hizo pues como una premiación especial allá y en este estuve en 3 categorías. Estuve como mejor compañero, que yo no me lo esperaba. Y fue muy bonito luego que algunas personas se acercaran, ve, yo te escogí como mejor compañero por esto, por esto. sí, Y yo sí, decía, pero yo eso lo hice y no lo hice nunca. claro. O Ujú. sea, nunca lo hice con esa intención como de, digamos, de De más allá ganarse de un premio, sí. Exacto. Estuve como mejor cuento infantil, entonces allí estuve participando con Calma Celeste Calma, un cuento que habla de las pataletas, que Ujú. le escribí a mi nieta el año antepasado, del 2024, y estuve con Poemas en Blanco y Negro como mejor libro de poesía. Entonces para mí fue muy bonito que mis propios compañeros pusieran mis libros, ¿sí?, a consideración después de haberlos leído. Fue una experiencia entonces doblemente hermosa poder pues como poder estar este año allá compartiendo. Y luego después de estar allá fue ver cómo la gente que empezó a comprar el libro me empezó a mandar también una cantidad de mensajes diciéndome me encantó. Pasó algo muy bonito en uno de los encuentros y es que se me acercó una chica y me dijo, Giovanni, yo voy a ser sincero, a mí no me gusta la poesía. Te lo digo así, no me gusta la poesía, pero acabo de observar tu libro y me enamoré, me lo quiero llevar y se lo llevó. Yo lo voy a leer y cuando lo lea te cuento cómo me fue porque yo no soy de poesía, pero aquí encontré algo que me llamó la atención. Entonces yo creería que ya eso a uno le permite como autor decir, el objetivo está cumplido. Cuando tú le llegas al otro y le tocas el corazón, le tocas las emociones. Entonces yo creo que de alguna manera eso es poemas en blanco y negro. Es una posibilidad de tocar el alma también a quien está del otro lado. En este libro, por ejemplo, hay unos poemas que he escrito de manera muy puntual para mi esposa, para mis hijas, pero cuando alguien lo lee y dice, pero es que ese poema parece que lo hubieses escrito para mí. Y uno dice, wow. Entonces mira todo lo bonito que va apareciendo cuando uno decide compartir con el mundo lo que escribe. Cosas que yo en algún momento pensé que eran para mí, han salido y han ido tocando también otras puertas, otros corazones. Y eso me ha permitido también ganar pues como un reconocimiento de alguna manera pues en el grupo de compañeros. Además de que tengo también un colectivo, el colectivo internacional Palabras en la Nube, en el cual también pues tengo ya más de 200 personas que hacen parte de este encuentro y estamos compartiendo continuamente diferentes propuestas y ver que una de las compañeras que es de Santa Marta, que viajó a Bogotá a la feria y fue a buscarme, que quería escuchar, que quería saludarme porque nos habíamos visto personalmente, es muy bonito cuando tú dices, bueno, vamos creando una red de Sí, sí, personas que sí. a pesar de la distancia es como si estuviésemos ahí conectados. Entonces, la Filbo se convierte en una plataforma para, mejor dicho, para uno Buenísimo. disfrutarse la O sea, yo creo que los 17 días quedan corticos para uno poder terminar de hacer tantas cosas, leer, comprar, compartir, conocer gente, visitar lugares en los cuales uno también encuentra una gran cantidad de satisfacción en ese proceso pues, de visitante a la ciudad de Bogotá, por ejemplo. ¿Dónde te encuentran, Giovanni? ¿Cuáles son tus redes más, digamos, más difundidas? Bueno, como tú quieras. Y el que quiera conseguir tu obra, ¿dónde la encuentra? Bueno, en este momento, pues digamos que las redes en las que más me muevo es en Facebook, más desde el colectivo, colectivo Palabras en la nube, colectivo literario internacional Palabras en la nube en Se Facebook. Ahí busca en está. Facebook Colectivo Palabras en la Nube.
¿sí? Palabras en la nube, ahí pues está el colectivo. Ah, pero sin la Y palabra colectivo. está como Pati, ya te lo confirmo. Bueno, pero está pues como colectivo internacional, Palabras en la Nube, Ah, ok, listo, listo. colectivo. Pero básicamente ahorita me he ido más moviendo la parte de Instagram. Me Ujú. encuentran como Giovanni Escritor. Ese Giovanni, así como está mi nombre acá, Jovann y latina, Giovanni Escritor. Allí pues obviamente he venido compartiendo pues parte de lo que hago y también allí tengo un espacio en el cual de manera permanente estoy haciendo entrevistas también a otros autores. Ha sido también muy bonito esa parte porque ahora que llegué de la fiesta del libro, tengo ahí, de hecho tengo la tarea ahorita de sentarme a organizar la agenda para los próximos meses, porque muchas personas allá pues también estaban interesados en que los entrevistara, hablar de sus libros. Entonces también es como ir al otro lado, así como recibimos también con todo el cariño estamos Exactamente, entregando, ¿cierto? Entonces la exactamente. invitación es para que nos sigan en redes porque es muy importante para nosotros esa validación. Y en Amazon encuentran todos los libros infantiles, el libro de poesía, allí están en este momento pues todos distribuidos. Y la buena noticia que tengo es que a partir de la semana pasada me encuentro ya disponible también en la red de bibliotecas de Biblioseller. Biblioseller ya me está distribuyendo los libros de, al menos de poemas en blanco y negro, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Entonces, para quienes están en alguno de estos países, pueden comprar directamente en Biblioseller, en la página Biblioseller, allí van a estar también pues como disponibles y para los que están por ejemplo en Estados Unidos que les queda mucho más fácil por Amazon, por ejemplo. Ujú. El problema con Amazon es que es por el tema del envío que a veces sale mucho más Sí, costoso. puede ser, sí, Entonces, exacto. la opción en este caso con Biblioseller, aquí por ejemplo en Colombia también en Mercado Libre, ya también está disponible el libro y directamente conmigo también lo pueden adquirir. Obviamente quien lo consiga directamente conmigo le llega pues con regalito, le llega también con un Regalo autógrafo, sorpresa. con un mensajito especial. Entonces, bueno, la invitación es a que nos sigan por las redes y que estemos ahí conectados con todo lo que va saliendo en el camino. No, pues yo creo que ya lo que queda es que las personas que te conocieron a través de esta conversación puedan contactarte. Entonces, no queda sino agradecerte, Giovanni, por haber abierto un espacio en tu agenda para que conversemos y que compartas tu obra y tus pensamientos con las personas que van a ser lectores de tu obra. Entonces, agradecerte mucho y pues nos estamos encontrando.